Auspicia este programa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Para nosotros es un placer ofrecerle este espacio cada semana con temas referentes a la salud y a la vida cotidiana, obviamente cuestiones que nos pasan todos los días y las cuales queremos ofrecerles a ustedes. Los otros programas que venimos emitiendo han tenido muy linda repercusión. Les agradezco profundamente tantas reproducciones porque nos aparecen a nosotros la cantidad de reproducciones que hay en los programas. Eso es un orgullo porque lo hacemos con todo el corazón. Y traemos lo mejor para ustedes. En el día de hoy tengo el placer y el gusto de recibir a un amigo desde la infancia, creo que, después le voy a preguntar. El doctor, kinesiólogo, porque yo le voy a decir doctor, kinesiólogo, el señor Carlos Bucich. Bueno, muchas gracias por recibirme. Buenas tardes, perdón, ¿cómo le va? Perdón por el sonido de mi celular. Son las cuestiones de los médicos, es así. De los turnos y de las cosas. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Carlitos? ¿Cuánto hace que nos conocemos? Y yo tenía 11 años, vos también, así que... Ayer. Nada más que ayer. Nadábamos un poquito. Qué linda época, No, única, una infancia única hemos tenido y una adolescencia bárbara. Qué lindo. Tu marido, compañero mío de equipo de natación, así que... Mis hermanos, tus hermanos, a quienes le mandamos un beso tal grande, cual, a Marcelo Gustavo, a Walter también, a Carlito Grau también. Exacto, toda una vida juntos. Es totalmente, un placer. y encima de Bernal, o sea, somos bernalenses de toda la vida. Somos bernalenses. Es un orgullo ser bernalense. Totalmente. Es un orgullo. Carlito, cuando yo te presenté, te puse metí la palabra doctor, kinesiólogo. Bien, yo soy licenciado en kinesiología y fisiatría, me recibí en la UBA, hice una residencia en el Hospital San Martín de La Plata, un poco de mi historia, fui kinesiólogo de Gimnasia de Grima de La Plata, en el fútbol profesional, incursioné en el básquet femenino, fui a los 2 sudamericanos que incursionó Berazategui, tanto el básquet de Deportivo Berazategui, tanto en Chile como en Ecuador, también en el básquet, también incursioné en el rugby, y hoy veo a todos los, y en el tenis también, pero hoy vemos a todos los deportistas, gracias a Dios, en el consultorio. Y de ahí nos repartimos. Por ejemplo, en el rugby somos tanto del Cook como del Don Bosco. Si alguna vez jugué para el Don Bosco, no lo voy a negar porque es así, lo siento así. Y aparte ahora en Bernal, también bienvenido. Pero los chicos del Cook también, también los tuve el honor de poder atenderlos. La verdad que fue una gran cosa y los sigo atendiendo. Toda una historia, toda una vida, digo, con la profesión, 32 años. Claro, exactamente. Sí, muy lindo. La verdad que re lindo. Sí, es una profesión muy linda y que da mucha satisfacción. Carlitos, a través de los años pudiste llegar a sentir, te lo digo porque yo lo viví, por eso me atrevo a preguntártelo, si has vivido o vivís la profesión como tu vocación. Sí, tuve la verdad que tuve la dicha de encontrar algo que me apasionó y me apasiona. Y en realidad no lo tomo como un trabajo, sino como algo que me gratifica. Yo me levanto en la mañana con muchas ganas de venir y muchas ganas de recuperar a quien sea, o sea, a quien sea mi paciente, en el menor tiempo posible, porque para eso me formaron. Qué bueno. O sea que no es un trabajo, yo lo tomo como algo muy gratificante. Exacto, eso ahí se convierte en vocación. Sí, tal cual. Cuando decís cuando vengo, ¿dónde está tu consultorio? Contale a la gente para que pueda... Mi consultorio está hace muchos años enfrente del Registro Civil de Bernal, o sea, los que son de Bernal saben dónde está el Registro Civil, acá cerquita, en Zapiola, entre La Valle y Maipú. Ahí ejerzo la kinesiología, es un centro de evaluación y tratamiento, o sea, la idea es evaluar al paciente para poder tratarlo. Ese es el concepto. ¿Qué significa un ser kinesiólogo? Bien, en realidad hay una frase que digamos nos caracteriza y decimos que somos
como el ajustador de las cuerdas de un instrumento, para que ese instrumento funcione bien. A ver, si vamos al métier de qué es ser kinesiólogo, es tratar de devolverle la función motriz a alguien que la ha perdido o está alterada. Digamos que esa es la definición como tal. Atrás de eso, por supuesto que el paciente es un todo, es una entidad. Exacto. También entra en juego sus emociones, su familia, el contexto social, más allá de su dificultad motriz, y hay que tenerlo presente. Para eso estamos formados, o sea, nos forman para eso. Nuestra carrera es una carrera universitaria de 6 años de formación, y existen después distintas especialidades que se fueron creando a través de los años. Con esto quiere decir que la parte humana no puede estar separada bajo ningún punto de vista del trabajo específico que es... De ninguna manera. Tus manos. Totalmente, de ninguna manera. Es un todo, somos un todo. Carlitos, cuando estás haciendo el trabajo con un paciente acá en tu consultorio, también haces tu función de psicólogo, con todo el respeto que me merecen los psicólogos, pero podés una escucha, un oído. Sí, a ver, para darles una referencia, el trabajo más importante que se premió en la revista de Physical Therapy, que es una de las revistas más importantes del mundo, en el año 19, decía que el trabajo más importante que fue premiado se llamaba Escucha a su paciente. Y uno decía, pero ¿cómo? Si hay tantos trabajos tan importantes, pero muy importante, porque si vos no escuchás a tu paciente, vos no podés definir qué le está pasando. Entonces tampoco podés abordarlo. Entonces, un estudio complementario es un estudio complementario. Una resonancia nos da una información de una imagen, pero no nos dice qué le pasa. El que le dice qué le pasa es esa persona que tiene una dificultad, un dolor, un malestar, un impedimento, pero hay que escucharlo cómo está ese impedimento incorporado a su cuerpo y en qué lo está limitando. Muchas veces escuchás en el consultorio, viene un paciente con un dolor de hombro y dice, no hay cosa peor en el mundo que el dolor de hombro. Y al rato viene el que tuvo un accidente y se lastimó el pie y te dice, no hay nada peor que mi dolor de pie. Por supuesto que no hay nada peor que tener una alteración motriz. Bueno, lo bueno es tratar de revertirla, y lo gratificante en mi profesión, y que se comenta que es una de las profesiones más gratificantes que hay, porque nadie se olvida de que vos recuperaste a alguien, y ese alguien es muy agradecido, pero muy agradecido. Te lo puedo asegurar que la gente es muy agradecida. A mí me gusta siempre caminar por mi Bernal, por supuesto, por 9 de julio, y siempre hay gente que te para y te dice, mirá, vos me recuperaste tal cosa. Y eso no tiene precio. Eso no hay dinero que te lo pague. Exactamente. No hay mejor cosa que te pueda pasar como profesional de la salud que ese agradecimiento de corazón. Y uno vuelve como paciente a aquel profesional que decís, me escuchó, me miró a los ojos, me preguntó. Uno vuelve a ese profesional. Es así. Sin desmerecer si uno es mejor o el otro, pero la parte humana, para uno que va angustiado, preocupado, desahuciado, como fuere, el saber que la otra persona me dedicó 10, 15, 20 minutos, pero me habló, me preguntó otras cosas, le conté, uno vuelve a ser profesional. Sí, un viejo profesor, cuento esto, el padre del doctor Aroda, profesor y docente de la Universidad de La Plata, tenía una clínica en La Plata, y tanto el hijo como yo trabajamos ahí. El hijo traumatólogo, es uno de los grandes especialistas en mano que tiene la provincia de Buenos Aires, y un día de mucha lluvia, que por suerte no había nadie, lo fui a ver, le toqué la puerta y digo, Mauro, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué querés saber? A ver, ¿cómo es esto de tener tantos pacientes? El tipo tenía tantos pacientes que esperaban en la calle. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo es esto de tener tan pocos? ¿Cómo se hace? Dice, es muy fácil, Carlos. Bueno, explíqueme. Es muy fácil. Dice, por cada uno que anda bien, vos vas a tener medio paciente nuevo. Y por cada uno que anda mal, vas a tener 4 en contra. Cuando no sepas de algo
no lo trates. Y mandalo a la persona que más sabe, aunque sea tu peor enemigo. Ese paciente siempre va a volver a vos porque fuiste honesto con él. Tenía razón, me va bien. Y ese es el camino. Al menos yo a los chicos jóvenes que empiezan a estudiar o que empiezan en la carrera, le digo, si le puedo dar ese ejemplo, se los doy porque creo que vale y realmente es muy gratificante. Claro. Y aparte para uno mismo, el saber pedir ayuda, claro que sí, es una demostración de grandeza. Y aparte seguís aprendiendo siempre. Claro que sí. A ver, yo estoy en Bernal lunes, martes, jueves y viernes. Y los miércoles voy a La Plata. Y trabajo con un compañero de facultad, con dos compañeros de facultad, una quilmeña, María Emilia Borghi, y Jorge Murúa, que son matrimonios. Hoy Jorge es el kinesiólogo de gimnasia. Y los miércoles viene también el que es el presidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y se dedica a hacer plantillas. Vemos deportistas de alto rendimiento ahí generalmente, y lo que se generan son grandes ateneos. Entonces seguís aprendiendo. Entonces alguien, el ortopedista dice, mirá, si hacemos tal cosa y modificamos en la plantilla de este paciente o vemos tal tipo de calzado, bueno, y si nosotros por el otro lado mejoramos la condición muscular o la condición de coordinación, y bueno, eso hace que sigas aprendiendo permanentemente. Es permanente. Y para mí es muy gratificante. No nos podemos detener en esa lucha. En absoluto. Siempre va avanzando y aparecen cosas buenas, nuevas y buenas y no tanto. Lo interesante hoy que antes tenías que ir a buscar a libros y estaban muy lejanos, y hoy el tema de la comunicación por internet hace que lo tengas al alcance de la mano. Entonces te suscribiste a un par de revistas o un par de lugares y te encontrás con artículos en forma diaria. Entonces, estás aprendiendo, decís, llego media hora antes al consultorio, che, a ver qué salió nuevo, mira esto, bueno, vamos a charlarlo. Y eso se comenta entre colegas. Exacto. Así que se pone muy igual queremos, yo siempre digo que acá hacemos prevención desde todo punto de vista. También tener en cuenta que uno, por apresurado, por querer saber más, uno busca en las redes sociales, en Google, especialmente en las redes sociales, información. Y a veces nos angustiamos demasiado, o le quitamos importancia a algo importante, o nos confundimos. Claro, ¿no? porque las fuentes, en realidad, las fuentes de Google son todas. Tenés fuentes que son verosímiles y fuentes que son... Hay mucho... A ver, mi profesión se está afianzando en el mundo cada vez más. Ya tenemos lugares donde trabajamos libremente, o sea, trabajamos con absoluta libertad, no necesitamos derivación, por ejemplo en Canadá. Pero también es cierto que esta información que se vuelca a las redes sociales es de todo tipo, es la que qué sé yo, no sé, alguien hizo algo y tuvo una respuesta determinada y la publicó, y se toma como verosímil, o sea, no se sabe qué es verosímil y qué no. Entonces, sí, es cierto, a ver, busquen en Google, yo digo que no, yo creo que hago mea culpa como kinesiólogo, que creo que los kinesiólogos tenemos que poner un articulito por ahí los domingos en algún suplemento del diario, cómo hacer lo que llamamos nosotros kinefilaxia, que es la prevención de lesiones a través del ejercicio. O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar que, a las señoras les duela la muñeca por una tendinopatía, por apretar los trapitos que están secando la mesa? Parece una tontería, pero esa patología de Decker-Vein es invalidante, lleva un proceso de recuperación interesante y simplemente dando un ejercicio de estiramiento no lo tenés. Como tantos otros, por supuesto. Pero creo que es una materia pendiente que deberíamos dada por profesionales. Por profesionales y que llegue a la gente en forma genuina. Claro. O sea, cómo prevenir determinadas patologías. El hacer ejercicio diario, por supuesto que es muy bueno, y no por eso necesitas ser kinesiólogo. Es muy bueno salir a caminar, es muy bueno hacer ejercicio, es muy bueno bailar, o sea, no hace falta hacer un ejercicio, hacer un deporte metódicamente. Claro. El tema es moverte. Exactamente. El tema es moverte. Entonces, moverse significa
¿Es mejor para la salud? Claro que sí. Carlos, vos al principio te definías como kinesiólogo y fisiatra. Sí. ¿Cuál es la función del fisiatra? Mirá, en realidad nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires y varias otras, unificaron el tema de kinesiología y fisiatría. La fisiatría es la utilización de medios físicos, por ejemplo, la utilización de bastones, de muletas, de elementos ortopédicos en la rehabilitación. Esto lo vemos en toda nuestra carrera. Del primero al último año, nosotros estamos viendo materias que justamente tienen que ver con esto. Entonces, la Universidad de Buenos Aires determinó que el título de kinesiólogo era kinesiólogo fisiatra. Ajá. La Universidad de Medicina de La Plata tiene una especialidad, una especialidad de fisiatría. Entonces, el médico fisiatra es un médico que deriva al kinesiólogo, al fonoaudiólogo, o sea, un médico rehabilitador, en realidad. Ajá. Esa es su función. Y nosotros lo que hacemos es rehabilitar. Entonces, rehabilitamos nos enseña a rehabilitar desde el primer año hasta el último que salimos. O sea, vemos el movimiento humano desde el útero de la madre hasta que termina su vida. Uh-huh. Y cómo podemos, ayudar en cada etapa. O sea, esta es nuestra función, el restablecer la función. Antiguamente, cuando tu hermano se recibió y yo, nos decía, bueno, el kinesiólogo es el masajista, ¿viste? Uh-huh. Entonces vos decías, ¿cómo masajista? No está mal, no está mal usar una técnica de masaje. Además de, bien, hoy podemos decir que el masaje no está destusto, se usa, por supuesto que se usa, para determinada cosa, en determinado momento. Ahora, el kinesiólogo que tiene que saber es cuándo meter la mano y cuándo no meter la mano, cuándo es para él y cuándo no es para él. Una de las primeras cosas que aprendí en una residencia fue meter la pata, como hacemos todos, ¿viste? Todos. Primeros días de residencia, guardapolvito, pase de sala, el kinesiólogo se hace cargo kinesiólogo del primer año, se hace cargo de un paciente, me derivan a un paciente con un proceso séptico, es un proceso infeccioso en una rodilla, para que, en realidad, el tipo que viene recuperándose ese proceso mejore su capacidad, cómo estaba su capacidad respiratoria, uh-huh. Porque ahí están las distintas especialidades, ¿no? O sea, cómo mejorar su capacidad respiratoria, y como todo kinesiólogo que recién se inicia, ¿qué hace? Mete la mano en todo, porque te enseñaron a meter la mano. Entonces, pasaje de sala, después el pasaje de sala, bueno, a ver, el kinesiólogo fulano de tal, a ver, dígame, ¿qué hizo con el paciente en la cama 16? Bueno, paciente fulano de tal edad, bueno, y bueno, lo oculté, no tenía ruidos aéreos agregados, o sea, su área pulmonar estaba bien, le di algunos movimientos de isometría, o sea, tensiones musculares o miembros superiores, para que el día de mañana pueda ya asistirse con alguna muleta o de alguna manera. Movilicé sus dedos, y cuando le dijo eso, ¿movilizó qué? Bueno, movilicé los dedos, bien, a ver, pero el paciente tiene una sepsis, movilizó sus dedos, bueno, en realidad, y no sabía qué decir, claro, para salvarme, claro. Y estaban todos cruzados de brazos, viejos dinosaurios, porque eran viejos traumatólogos con mucho prestigio, mismo algunos, habíamos estudiado libros de él, claro, ¿no? Claro. Entonces me dice, bueno, ¿y por qué metió la mano? Y llegó un momento y dice, mire, metí la mano porque soy kinesiólogo. Bueno, acá va a aprender cuando tiene que meterla y cuando no tiene que meter la mano. Porque lo importante es saber cuándo no tiene que meter la mano, también. Entonces, como que ahí cambió mi paradigma, empezó a cambiar mi paradigma. Así que yo creo que, como te decía antes, una profesión muy gratificante, que está llena de cariño de la gente, de todo. Quiero retomar cuando vos decías defender nuestra profesión o nuestro campo de trabajo. ¿Con qué otros profesionales se chocan? Bien, en realidad no chocamos ninguno. Nuestra área de trabajo o nuestro campo de trabajo es la rehabilitación física. Entonces, nosotros podemos trabajar en el deporte, como kinesiólogo del deporte, podemos trabajar con profesores de educación física. Mientras el paciente esté en etapa de rehabilitación, el paciente es kinésico. Cuando está en una etapa donde puede entrenar y el kinesiólogo le da la alta kinésica, uh-huh, entra en una etapa deportiva. Muy bien. ¿Tenemos choques con ellos? En absoluto. Tenemos que tener bien en claro
cuál es el área de uno y cuál es el área del otro. Estamos en la Argentina, es verdad, a ver, voy a ser muy honesto y lo que pienso lo digo abiertamente. En la Argentina un médico ejerce ilegalmente y al día siguiente tiene policía en la puerta. En Argentina alguien ejerce la kinesiología ilegalmente y mete la pata hasta el cuadril, no tiene ninguna habilitación alguna y al colegio de kinesiólogos le cuesta mucho hacer que se tome justicia, porque hay una ley que determina cuál es el área de ejercicio profesional de cada especialidad. Un profe de educación física, al cual respeto muchísimo y admiro, tiene el área de la educación, la educación en personas sanas. Ahora, ¿pueden esos profesores de educación física trabajar con personas adultas? Claro, mientras esté sano está bárbaro. Ahora, tienen un paciente parkinsoniano. Perdón, profe, ¿qué formación tenés para trabajar sobre un parkinsoniano? Con el amor de mi corazón, te digo. Bien, se han creado distintas especialidades a medida que los años fueron pasando en nuestra profesión. Yo tengo 32 años de profesión, el kinesiólogo hacía de todo un poco. Y se fueron armando distintas especialidades. Entonces tenés especialidades en neurología, hay kinesiólogos que se dedican exclusivamente al área neurológica. Acá en Quilmes tenemos el caso del licenciado Frau, es un kinesiólogo que se formó en Italia con el profesor Perfetti y tiene un abordaje neurocognitivo muy interesante. Muy interesante. Y su área es neurológica. Tenemos kinesiólogos que se dedican a la terapia intensiva, lo que es respiratorio. Seguramente mucho de la gente que nos está viendo se enteró a través de los medios de comunicación que los kinesiólogos trabajamos en terapia intensiva. O sea, ¿qué hace un kinesiólogo en terapia intensiva? Bien, la mecánica respiratoria es kinésica. O sea, los kinesiólogos manejan los respiradores. Sí, señor, los kinesiólogos manejan los respiradores y son aquellos que ayudan a ese paciente a mejorar su capacidad respiratoria. Es una especialidad. Entonces la especialidad es cardiorrespiratoria. Acá en la clínica Modelo tenemos al profesor, no me quiero olvidar de él porque fue ayudante cátedra mía, a veces me olvido los nombres, Daniel Mugano, pero es formador de docentes, de kinesiólogos y un especialista en el área respiratoria. A ver, en Bernal, por decir, como somos localistas, no la conozco la colega, es una colega que trabaja en la calle 25 de Mayo, se llama Marta Yamaciro, no la conozco personalmente, trabaja excelentemente, hace reeducación postural, se llama RPG la técnica, y es osteópata. Y la osteopatía es un posgrado en la kinesiología. Mira qué bien. Que tiene una mirada holística, con una visión diferente, trabaja más sobre las fascias, es para quizás hablar largo y tendido, quizás otro programa. Es una especialidad. Entonces tenemos, como te decía, el área de pediatría, en la clínica del niño, tu hermano ha trabajado allí, en Neo. Sí, también fue difícil que ingrese, ¿no? Entonces las áreas son muy amplias. Y cuanto más especialidades se han hecho, más se han especificado los kinesiólogos y más saben sobre el tema. Actualmente existe la especialidad de hidroterapia, donde se hace kinesiología dentro del agua y tienen que ser kinesiólogos. O sea, ¿por qué? Porque están rehabilitando. Entonces, indiscutiblemente, la responsabilidad es del profesional kinesiólogo. A ver, admiro los profesores de natación que lo hemos tenido. Excelente, profesores, no han corregido técnica, no han corregido. Profesores de natación, excelente. Ahora, tenemos un paciente que viene de una lesión de un cruzado anterior, por ejemplo, por decir algo, con una rodilla. Lo mandamos a rehabilitar agua y el que tiene que estar en la pileta tiene que ser un kinesiólogo, porque va a saber en qué etapa mover qué cosa, hasta dónde y para qué. Entonces, bueno, nuestra lucha, por llamar, soy uno de ellos, luchamos por el respeto a nuestra profesión. Exacto, totalmente. Pero tenemos que demostrar qué es lo que hacemos. O sea, ¿cuál es el campo específico exactamente, de trabajo? Y cuál es la diferencia que generamos. O sea, todo lo que abarca también. Justamente. Entonces, si vos me decís, che, Carlos, ¿vos haces neuro? No, mi especialidad es la traumatología y fundamentalmente soy especialista en el área del deporte.
Sí, en el área de deporte, hace 20 años atrás, cuando yo estaba en gimnasia, en algún momento, 8 kinesiólogos nos juntamos y nos planteamos decir, che, ¿qué hacemos en un desgarro? Y mira, uno decía calor, hace 20 años atrás nada más, pasó ayer. Che, ¿qué hacemos? No, tenemos que hacer algo, no puede ser. Bueno, nos juntamos y armamos la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte, que no tiene que ver con el Colegio de Kinesiólogos, que no tiene que ver con la Asociación de Kinesiólogos de Buenos Aires, sino es una asociación aparte, se llama AKD, y los miembros de esa asociación se especializan en el área del deporte. Bueno, tuve el honor de ser uno de los 8 fundadores de esa asociación y empezar a hablar de evidencia científica cuando hablamos de lesiones deportivas. Ajá, está bien. Entonces, claro, ahí podemos hablar de que existen protocolos de evidencia científica para tratar determinado tipo de patología. Que no es a la sanfazón, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, le ponemos calor, frío, no. Está establecido. Claro. Está establecido científicamente como cualquier área de la medicina. Como el médico dice, bueno, tiene un proceso infeccioso, habrá que empezar con una gama de antibióticos porque la evidencia lo dice. Nosotros decimos, en una lesión tenemos que tratarlo de esta manera porque la evidencia científica determina a través de bibliografía internacional que se maneja de esta manera. Y claro, da resultados, claro que da resultados. Carlos, un paciente que tiene no sé, se cayó y se quebró o tiene una dolencia en algún miembro, ¿puede pedir directamente turno con el kinesiólogo o debe pasar por un médico clínico que autorice o que haga bien, derivación? El tema es así. Cuando el paciente tiene una dolencia, se cayó, se fracturó, bien, tiene que ir al médico. El médico determina la lesión que tiene. A ver, tuvo una fractura. El médico dice, inmovilice durante tanto tiempo, sacamos el yeso, hace kinesiología. Claro, empezamos a hacer kinesiología. Ahora, vamos por el otro lado, vamos al área deportiva real, a lo que pasa hoy. Viene un jugador de rugby, se lastimó el músculo, en la cancha le dijeron, tenés un desgarro, y el tipo dice, yo lo voy a ver a Carlos. ¿Por qué? Porque empieza mañana. Si lo voy a ver al médico, que no está mal, le va a pedir una ecografía, esa ecografía tarda una semana, le va a dar medicación, y mientras tanto el proceso de cicatrización avanza y esa cicatriz va a ser más dura. Quizás va a un médico piola, pasa muchas veces, tipos que están en el área y te dicen, anda al kinesiólogo. Pero claro, para pedir un turno también tardan un tiempo, claro, entonces se alegran los tiempos. Entonces vos ves un desgarro muscular y lo ves después de 3 semanas y te digo, mirá, está cicatrizado y quizás esa cicatriz te va a molestar muchísimo tiempo más que haber recuperado una lesión muscular. Por eso los kinesiólogos generalmente dicen, ya estamos en todos los deportes. Hace un tiempo atrás estaba el kinesiólogo en el fútbol. Claro, hoy ya tenés, hoy tenés kinesiólogos en el rugby, hoy tenés kinesiólogos en el hockey, hoy tenés kinesiólogos en el handball, hoy tenés kinesiólogos en cada área. O sea, por ejemplo, el kinesiólogo del Potro, por decir algo, Rodríguez, compañero nuestro, viajaba con él a todos lados del mundo. Nadie sabía que estaba el kinesiólogo al lado. Era argentino, sí, pero lo lleva a todos lados. Mirá vos qué bien. O sea, el área y las áreas se fueron ampliando terriblemente. Yo siempre le digo a los jóvenes, es la carrera del futuro. La kinesiología, no se equivoquen, es la carrera del futuro. Cada vez va a ser menos invasivo, la medicina va a ser menos invasiva, y va a tratar de solucionar los temas de una manera lo menos invasiva posible. Claro. O sea, la cuestión es, operamos cada vez menos, antes se operaba mucho más. Operar menos, internar menos. Tal cual, ¿por qué? Porque evitamos procesos infecciosos. Exacto. O sea, que un paciente sea rotado de su cama lo más rápido posible, impide que ese paciente se infecte o se perjudique. Está inmunodepresivo y cualquier tipo de bicho que hay por ahí. Claro. El aspecto emocional también, la depresión que puede caer un paciente. Totalmente. A ver, lo que llamamos nosotros el poshospitalario o el paciente hospitalario es aquel que estuvo 20 días internado en cama, tirado, perdió capacidad funcional. ¿Por qué? Sabemos que una persona normal, eso es estadística por evidencia científica. Tomaron locuras que se hacen cuando a veces se hace evidencia científica. Agarraron un par de soldados americanos, porque eso fue un estudio americano, agarraron
acostaron a los pacientes durante 20 días y no le dejaron mover. Entonces, ¿cuánta capacidad funcional perdieron? Exacto. Bueno, entonces se dieron cuenta que un paciente durante 4 semanas pierde un 20 o un 25% de su Hola, amigos, capacidad los saludo. funcional. Ujú. Claro, es mucho. Sí, muchísimo. Imagínate muchísimo. en una persona que en vez de tener 20 años tiene 70 o 80. Eso Claro. va a ser mucho mayor. Más todo el deterioro emocional y social que significa estar afuera. Esto lo hemos vivido con la pandemia. Cuando hablamos de pandemia y que todos estuvimos encerrados en casa, Sí. en realidad tuvimos un deterioro muchísimo más grande. Todo punto. Aparecieron patologías que habitualmente no se veían. Por ejemplo, estadísticamente en mi consultorio, por llamar, que es una cosa chiquitita, pero le hemos charlado con varios colegas de la zona, hemos encontrado una cantidad infinita o mucho mayor de lesiones como un hombro congelado, que son lesiones que se veían 1 o 2 o 3 en el año. Y llegué a ver 15 ¿Qué en sería un el hombro semestre. congelado? ¿No El hombro puedes mover? congelado no lo puedes mover. No lo puedes mover. Y no tenés, lo que es una capsulitis adhesiva. La cápsula del hombro se retrae. Causales de capsulitis adhesiva. Se llama idiopática porque no se conoce el origen. Ah, mira. Hay algunas estadísticas que hablan que las mujeres en su periodo posmenopáusico o inmediatamente menopáusico se encontraría una mayoría de esos tipos de ese tipo de patología, cosa que en este caso no pasó, había de todo. Ujú. A ver, Yo pensé que era por el uso, mucho uso de la computadora. no, en porque pandemia, eso hablo, podríamos decir que sería un sobreuso del brazo. Ah, claro. Entonces, decir, bueno, un síndrome manguito rotador, o sea, podríamos hablar de un montón de cosas, Sí. pero como cosas raras. Mirá vos. O las famosas venían, bueno, tengo una hernia lumbar. Y lo que encontramos era un síndrome del piramidal. Es un músculo que está en la zona glútea, Sí. que está por debajo del glúteo medio y lo que hace está sobre el trayecto del nervio ciático. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Al estar sentados en un sillón todo el día mirando televisión, que es lo que hacíamos, mirar Claro, películas, claro. y nuestras rodillas estaban por arriba de nuestras caderas, porque estamos bien sentados, bien cómodos, bien apoltronados. ¿Qué pasa? El pobre piramidal lo apretamos como loco, y el piramidal apretaba el ciático. Entonces, el tipo le dolía toda la pierna, hasta la rodilla, de la cintura de la rodilla, y dice, nervio ciático. Bueno, resonancia, esto y lo otro, y dice, mire, tengo 2 protusiones, o sea, tengo 2 pequeñas, no, es una hernia lumbar. Y me decía, no, piramidal. Entonces, lo trabajamos en el consultorio sobre digamos, el acortamiento de ese músculo piramidal, que es bastante fibroso. Lo estiraba, le dabas unos ejercicios, la cosa, y dice, no me duele más, no tengo que tomar pastillas. Y no tenía que tomar pastillas. ¿Y esto qué pasó? La pandemia. Claro, ¿Y por qué claro. me pasó? Porque estaba sentado. ¿Y qué quiere decir? Por la actitud. A Sí, ver, sí. distinto hubiera sido, bueno, población salga a caminar de una vuelta a manzana, no se iba a contagiar con nadie. Si va el vecino, salúdelo de lejos. Igual me Use parece barbijo. una muy linda idea que la persona asista a un profesional, a un kinesiólogo, para sacarse esta duda y para buscar una mejoría. ¿Qué pasa si este paciente cae en manos de un masajista que no sabemos? Mirá, yo no tengo... ¿Por qué no, pululan tantos masajistas? a ver, porque había pocos kinesiólogos. Hace 32 años atrás, cuando yo me recibí de kinesiólogo, se estudiaba kinesiología en la UBA, en la Universidad de Salvador, en Buenos Aires, se estudiaba en Córdoba y se estudia en Corrientes. Yo tengo matrícula 1542. Ujú. Y la kinesiología nace, o sea, como carrera y como colegio en el año 70. Y yo me recibí en el 90 y pico. O sea, no es nada para la provincia de Buenos Aires, Claro, 1500 kinesiólogos. Entonces, bueno, a ver, alguien metía la mano y se animaba. Y bueno, y aprendí un curso de masaje. Y voy a decir, ¿quién te dio el curso? Porque esto es lo lindo. Che, Yo amo a los masajistas. el curso de masaje, Pero me bárbaro, parece muy bárbaro. atractivo. Si vos me decís, bueno, mirá, vamos a hacer un masaje relajante, mano abierta, no tenés ninguna patología, es un mimo, no me parece mal, no Tal tengo, cual. no. Ahora, si el paciente tiene una patología y alguien mete la mano y no sabe, es una locura. Es una locura, como que decir, bueno, yo soy kinesiólogo, sí, dentro de mi profesión, vemos lo cardiovascular, tal cual, semiología, patología, sí, pero a nadie se le va a ocurrir operar un corazón a cielo abierto, porque no es su métier.
Claro. Bueno, lo que volvemos a lo de antes. A ver, simplemente y siendo sincero, hay médicos truchos, pero son pocos. Este es el país del doctor. A ver, si hay un médico trucho, va en cana enseguida. O sea, se toman las medidas enseguida. Sí, lo encuentro. Los kinesiólogos sí lo encuentran. Los kinesiólogos hemos denunciado al Ministerio de Salud, porque es la vía por la cual tenemos que denunciar, ejercicio legal de la profesión, y la gente del Ministerio nos ha dicho, no hay móvil para ir a hacer la inspección. Ahora, terrible. Pobre paciente, porque el tema es este. ¿La cronicidad cura? Sí, la cronicidad cura. O sea, ¿qué quiere decir? ¿El tiempo puede curar? Sí, claro que cura. Ojalá, a ver, claro. un placebo, ¿qué es? Yo te toco y te digo que te voy a curar. Bueno, es un placebo, vos lo crees y te puedes curar. Nuestro sistema inmunológico es muy fuerte. O sea, nuestra integridad, somos una integridad, es bastante complejo la cosa. Ahora, si esa persona tiene una patología concreta y real, y vos no sabés que estás tocando, es una locura. Es un crimen. Ahora, y está en la ley establecido que esto es un crimen. Claro. Carlitos, ¿has recibido algún paciente que acaba de estar en un tratamiento o sesiones de masajes y empeoró? Sí, infinidad de veces, pero, a ver, por un lado, decís, el pobre masajista decir, bueno, el tipo necesita un medio de vida, y su excusa es, como es mi medio de vida. Pero si se recibió y lo es profesionalmente... A ver, el tema es dónde se recibió, porque la ley de ejercicio profesional establece que el único que tiene el derecho de hacer un masaje o de tocar un paciente es un kinesiólogo. No, desde ¿Escucharon? desde la ley no tiene derecho, o sea, no hay posibilidad. Te digo más, si vos lo llevas a una instancia judicial, esa persona va presa por ejercicio ilegal de la profesión. A ver, no está mal, insisto en esto, no está mal ir a hacerse un masaje, che, estoy medio contracturado, me hacen un masajito, la masajita, o linfático, como dicen, bueno, drenaje linfático. Vamos otra vez, drenaje linfático. Es una especialidad kinésica. Por ejemplo, en Quilmes tenemos a Patricia Vidal, que es una kinesióloga especialista en drenaje linfático, pero especialista en drenaje linfático, kinesióloga, con un método Leduc, o sea, hay un método, y existe la especialidad, y es una especialidad, no cualquiera puede hacer un masaje linfático. Bueno, pero vos viste... Entonces dice, no, hacemos drenaje linfático. Perdón, ¿quién te enseñó? En los centros de estética es donde más... Bueno, la estética corporal es una especialidad kinésica. Se ve en el último año de la carrera, es una materia y está dentro de la especialidad kinésica. Ahora, si vos me decís estética, hace cualquiera. Bien, ahora yo te puedo asegurar que no es así. Por ejemplo, vamos a hablar de depilación definitiva. Bien, la depilación definitiva la tiene que hacer un kinesiólogo, pues es el único que está autorizado a usar equipos de fisioterapia, equipos de fisiatría. ¿No? Ahora, ¿qué hacen los que compran un equipo de estética? O sea, por ejemplo, depilación definitiva. Lo alquilan porque dan más plata. Y encima no son responsables. O sea, yo compro un equipo de depilación definitiva, yo aplico depilación definitiva, no, por supuesto no lo hago, no es estética, pero quien lo hace estética lo está autorizado a hacerlo y no va a tener ningún tipo de inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente que hace depilación definitiva suele tener problemas de quemaduras por no estar formado. Pero ¿qué pasa? El que compró los equipos de depilación definitiva simplemente es un capitalista, que lo que hace es alquilarlo. Entonces, cuando alquiló, no se hizo responsable de quién lo trata al paciente. Entonces, si ese paciente se quema o tiene un problema de piel, no es problema de quien le alquiló el equipo. ¿Y por qué depilación definitiva tiene que estar en manos de un kinesiólogo? Porque la herramienta es una herramienta kinésica. O sea, es una herramienta de fisioterapia. Por ejemplo, otra. Vamos a hablar de hacer, criolipólisis, que se hace en la parte estética, para disminuir las grasas corporales. Sí, a ver, no es mi área, insisto en esto, pero es como para
darle una comunicación a la gente, gente que escucha y lo ve. Bueno, tenemos kinesiólogos que, otra especialidad es quemados, que se dedican a quemados y que trabajan en distintos lugares donde hay pacientes que tienen quemaduras severas, y justamente en el Benaín, el centro de kinesiología del Benaín, justamente mandó una información a todos los kinesiólogos que hacían estética y que usaban este tipo de equipamiento, de que tengan especial cuidado por las quemaduras severas que se producían. Claro, la mayoría de las quemaduras severas que se producían era por gente que no estaba capacitada, porque no son kinesiólogos, sencillamente. Claro. Entonces vos decís, ¿cuál es el problema que tenemos en la Argentina con relación al equipamiento kinesio? Cualquiera lo puede comprar. Entonces vos escuchás por la radio, compre un equipo de magnetoterapia. Cómprelo porque dice que hace bien. Ahora, perdón, ¿para qué sirve la magnetoterapia? ¿Para todo? No se equivoquen. Esto es como decir, bueno, mañana compren un bisturito, se cortan la panza. Pues igual, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Qué falta de ética que hay en algunas situaciones. Es difícil. Por ejemplo, el campo de trabajo de un terapista ocupacional, ¿lo habilita para hacer masajes? No solo no lo habilita, sino que no está formado para eso. No es su formación. Su formación no es rehabilitar un paciente, es restaurarlo a la actividad profesional, o sea, restaurarlo a su actividad laboral. El kinesiólogo lo que recupera es la función. O sea, en algún momento pasa que no tengo nada contra los terapeutas ocupacionales, los respeto muchísimo, pero dicen, nosotros rehabilitamos la mano. ¿Perdón? ¿Desde cuándo? Desde que 5 traumatólogos dijeron que la mano la tiene que rehabilitar un terapeuta ocupacional. Si siempre lo rehabilitamos nosotros. Ahora, insisto en esto, demostremos lo que los kinesiólogos hacemos y, por otro lado, hagámonos respetar. Yo creo que también pasa por ahí. A ver, sinceramente, colegas, si me están escuchando algunos saben de qué estoy hablando, no podemos meter 10 pacientes adentro de un gallinero y sacar 10 pacientes, no se cura a nadie, no está viendo a nadie y no está curando a nadie. Lo que yo siempre me cuestiono, y quizás un poco formada por la capacidad profesional que tiene mi hermano, es hacer más un mal trabajo y después somos los kinesiólogos que tenemos que salir a salvar podemos trabajar la mala praxis de un profesional que tiene un título universitario, ponele, de terapista ocupacional, que no lo habilita para esa actividad. Y la gente está tan confiada, no, porque me recomendaron este terapista que es amoroso, que hace masaje, que le hizo masaje a mi sobrino, y caen en estas manos que puede tener mucha buena voluntad, pero no tienen la capacidad, la formación. No están formados para eso. Y lo mismo la parte de masajes. No cualquiera puede hacer masajes, y más cuando hay una patología de por medio. Por supuesto. Se escucha y se lee en los medios de comunicación masivos que dicen, aprenda masaje deportivo. Perdón, masaje deportivo, ¿de qué estás hablando? A ver, si vos me decís, venís a hacer una actividad física intensa y sos un deportista profesional, vas a ver que si ves algunos programas internacionales, que el deportista lo meten dentro de una cubeta de hielo y lo hacen caminar en el agua congelada para mejorar su retorno. Bien, eso es kinésico. Ahora, ¿el kinesiólogo le mete la mano después de eso? No. Hace otro tipo de actividades, no hay ningún problema. En los clubes profesionales de fútbol, ¿existe el masajista? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que hace el masajista? Bueno, el masajista hace un masaje con jabón, que el kinesiólogo determina. O sea, no es que tenga una patología, tiene músculos cansados y simplemente se determina que ese músculo cansado, que no es una contractura, que no es una distensión, que no es una lesión, simplemente es acumulación de ácido láctico, en vez de hacerle levantar los pies contra la pared, lo que hacemos es que el masajista, porque históricamente existió, porque nuestra profesión nació después de ellos, entonces históricamente los masajistas siguen estando. Entonces, antiguamente en la provincia de Buenos Aires, mucho antes de que yo me recibiera, en la época posterior a la poliomielitis,
aparece la especialidad de kinesiología, aparece el colegio de kinesiólogos con muy pocos kinesiólogos, y los masajistas históricos de la ciudad de La Plata dice, bueno, ¿dónde quedamos? Bueno, entonces estaba el título de idóneo que otorgaba el colegio de kinesiólogos a aquellos que tenían la idoneidad de hacer masajes. Estoy hablando del año 50 y pico. Claro, hoy sería una locura hablar de eso. Claro. Porque estamos hablando de que nuestra profesión derivó en muchísimas especialidades y en muchísimos, digamos, gente referente. Nosotros acá en el Hospital del Cruce tenemos a Karina Tenazuk, o también compañera de promoción, mi compañera de promoción, es un orgullo. Ella es la kinesióloga especialista en el área respiratorio, cardiorrespiratorio de la provincia de Buenos Aires, y que ha formado a través de teleconferencia en la época de la pandemia a todos los kinesiólogos de la provincia, de distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, para atender a los pacientes críticos de COVID. La mayoría vengo a colación porque, bueno, es así, esto de que la gente se enteró que rotaban al paciente en la cama de terapia intensiva para mejorar su complianza o mejorar su capacidad respiratoria. Sí. Los kinesiólogos lo hacemos hace 30 años atrás. Entonces, ¿cómo se enteraron ahora? Bueno, porque en realidad salió a la luz que éramos un equipo de trabajo. Y los kinesiólogos hace muchos años que hacemos esto. Exactamente. Pero bueno, es como que gracias a Dios se enteraron que hay un kinesiólogo especialista en el área respiratoria. Por vivencias. Exactamente, propias, exactamente. Cuando estaban con un tubo de oxígeno, claro. o cuando fueron destetados, como lo llamamos nosotros, cuando sacás del área respiratoria crónica, donde se encuentra con un respirador y hay que destetarlo con su mecánica respiratoria, eso lo hace un kinesiólogo. Carlitos, ¿cuál es la especialidad kinesiológica más moderna? Las últimas que han aparecido. Mirá, hay digamos que lo último que está dando que entró en danza, digamos que el boom nuevo es la osteopatía, es una carrera posgrado de la kinesiología que se dedica a un tejido facial, o sea, el tejido que une los músculos, a eso llamamos tejido facial. Y tienen una formación muy aguda, son 6 años de posgrado, muy específicos, y también tenemos nuestros grandes referentes en la zona. ¿Está abocado a qué? Y está abocado trabaja en todo el cuerpo. Ajá. O sea, vos podés tener una alteración, por ejemplo, en tu cadera, y ellos están trabajando quizás sobre tu cráneo, sobre el movimiento de los huesos del cráneo. Parece muy alocado, pero bueno, justamente tienen este tipo de formación. A ver, acá en la zona tenemos al kinesiólogo Gerardo Cosi, osteópata en Berazategui, a Martín Parente en Varela. Acá, ¿cómo se deriva un paciente a hacer este tratamiento de osteopatía? De osteopatía. Mirá, la osteopatía es una especialidad que permite abarcar al paciente generalmente con un dolor crónico, con un dolor que no tiene respuesta. No me quiero olvidar de Fabián Stangalini, también colega y compañero. Acerlón, que era compañero nuestro, nadaba con nosotros. Ah, sí, me acuerdo el apellido. Sí. Tal cual, bueno, sí. También osteópata de acá de la zona de Quilmes. Entonces, es decir, un dolor crónico en cualquier parte del cuerpo, me decís. Como también la quiropraxia. Hoy la quiropraxia es una especialidad de la kinesiología. Acá en Quilmes también tenemos referentes de la quiropraxia y que son kinesiólogos. A ver, insisto en esto, es muy amplio. La quiropraxia tuvo muy buena propaganda en un tiempo donde, no sé si eran actores o qué sé yo. Con Fuhrman. No habían tenido buenos resultados, pero porque realmente no estaban en manos de profesionales. Bien, por ejemplo, el kinesiólogo Fuhrman, sí, que sale por la televisión, el doctor Fuhrman, sí, kinesiólogo colega, hace quiropraxia de toda la vida. Entonces, no me quiero olvidar, acá en Quilmes tenemos un colega, también de hace muchos años, también tiene un poco más de años que yo de recibido, y no me acuerdo el apellido y te pido perdón, que es quiropráctico, o sea, hace quiropraxia, y su hija kinesióloga también lo hace.
Tenemos colegas que se dedican a la disfunción urinaria en hombres y en mujeres. Mirá que bien. O sea, que se dedican al piso pelviano. Kinesióloga Bernal, y no me pidas el nombre porque no me acuerdo en este momento. Pero sí, el área es muy amplia. Pero el tema es, veamos resultados. Lo que uno quiere transmitirle al público que nos está viendo y escuchando es siempre ir a la fuente fidedigna, ya sea cuando uno busca información en internet, y también cuando uno va a pedir un turno, o va a ir a un consultorio, o va a ir a un centro de estética, o mirá, saber que estamos en manos de un profesional capacitado para lo que nosotros venimos a solicitar. Justamente el Colegio de Kinesiólogos lo que está fomentando es que el paciente que vaya a ver un kinesiólogo le pida su matrícula profesional. No es ofensivo, al contrario, no hay que tener es lo que tiene que hacer. El kinesiólogo profesional, que lo es por supuesto, tiene que tener su título habilitante a la vista. Es lo que la ley dice. Tiene que estar a la cuál vista. Es el campo de trabajo Totalmente, del profesional, ¿no? Totalmente. Una fonoaudióloga no puede hacer terapia. Justamente. Una psicóloga no puede trabajar con la parte articulatoria de un paciente. Y nadie se va a ofender. Ahora hablamos de un masajista. Hay que ver si este masajista está orientado por un kinesiólogo, que eso sería lo más pero la ley coherente. Todavía la ley no lo permite. Claro. Todavía la ley no lo permite. Si no Fíjate, te puedes largar a poner tu cuerpo, que es el único que tenés, como yo digo siempre, en manos de un profesional, o recién aclarábamos el terapista ocupacional, que se largó a hacer masajes cuando su carrera es preciosa, porque el campo del terapista ocupacional, por supuesto, y aparte es un acompañador de distintas dolencias, y yo la verdad que lo admiro, lo admiro, pero no tiene nada que ver con mi área. Claro. No tiene nada que ver con mi área. A ver, tenemos campos de acciones diferentes. ¿Podemos trabajar en equipo? Por supuesto. A ver, ¿qué significa trabajar en equipo? Es como cuando nadábamos una posta, ¿te acordás? Vos nadabas crawl, yo nadaba pecho, el otro nadaba espalda. Cada uno hacía lo suyo, lo mejor posible, y los cuatro conformamos un equipo. Eso es trabajar en equipo en cualquier momento en cualquier es lo más sano que puede existir. Totalmente. Quizás un masajista que trabaje junto con el consultorio de un kinesiólogo, con la palabra del kinesiólogo y la orientación, más allá de la formación que tenga universitaria, pueden llegar a trabajar con este paciente, pero conjuntamente. Debería, con la supervisión. En algún momento se pensó, porque yo estuve abocado un poco al área de charlar en el colegio de kinesiólogos, saber cómo podíamos abarcar esto para que no sea tan crítico. A ver, ¿qué pasa con el masajista? A ver, ¿dónde lo ponemos? Históricamente nació antes que la kinesiología, nació antes que el kinesiólogo. Ahora, ¿quién lo forma? Es el Espíritu Santo, porque te digo la verdad, no tengo ni idea. Aparte, imagínate, vamos a ser sinceros, un médico formando a un masajista. Perdón, en tu carrera de medicina, de primero al último año, nunca viste una técnica de masaje. ¿Dónde la aprendiste? Por internet, o sea, a ver, con el amor de mi alma. Sí. Un masaje cardíaco, sí, por supuesto, capaz lo hiciste. Pero el que hizo RCP primero fue el kinesiólogo, porque es lo que nos enseñó en la facultad. Entonces, bienvenido, que todos lo sepamos. Exacto. Pero un momentito, cada uno en su área. Entonces, yo lo que digo es, sí, es muy importante que viene un paciente, no tiene un diagnóstico, o vos evaluás y ves que ese diagnóstico inicial no coincide con lo que estás viendo, mandalo al médico. Exacto, no es mi área el diagnóstico. El diagnóstico médico es del médico. Yo creo que es el afán de no perder trabajo, el afán de pero ¿sabes qué pasa? Pero sí nuestro trabajo es algo muy importante, que es el diagnóstico kinésico. O sea, una cosa es el diagnóstico médico y otra cosa es el diagnóstico kinésico. Por eso mi centro se llama Centro de Evaluación y Tratamiento. Porque cuando vos evaluás, encontrás alteraciones motrices que no tienen que ver directamente con la patología,
sino indirectamente con la patología. Esto que decías en un principio, la integridad, lo emocional, lo social. ¿Cómo hace alguien para esconder su renguera? Y saca la cola. Entonces parece que renguea menos, pero su alteración motriz aumenta. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Claro, la patología de nuestro médico derivador dice coxoartrosis o artrosis de cadera. Es fabuloso. Ahora, nosotros como kinesiólogos, ¿qué vemos? ¿La coxoartrosis? No, lo que vemos es la alteración funcional de esa persona y cómo hacer para devolverle la capacidad funcional para volverlo a la marcha normal o lo más normal posible. Claro. Carlitos, ¿hay una especialidad para tercera edad? Sí, por supuesto. Está la kinesiología de geriatría. Por supuesto que existe. Bien, y yo me la había olvidado. 1000 perdones por él. No, claro que buenísimo. Sí. Claro que sí. La gerontología o kinesiología geriátrica, sí. Porque estaba pensando esto que decís, ¿no? La postura que vamos tomando. Sí. El estar encorvado, vos le decís a una persona, vaya, ponete derecho, y te das cuenta que tiene posibilidad de ponerse derecho, ¿no? Por supuesto. El caminar, bueno, no, me duele, no quiero caminar, caminemos. Entonces por eso claro, sí, la gerontología sí es una gran especialidad. Ya no me ven de cuántas personas vemos agachadas caminando por la calle. Totalmente. Que se han ido dejando, abandonando. Vuelvo a insistir, si tomamos de la pandemia en adelante, vamos a ver que gente que conocemos en menos de un año ha tenido un deterioro motriz muy importante. Como decís, agachados o que no tienen movimientos coordinativos de sus brazos al caminar. Claro. Y vos decís, son cosas que parecen sencillas. Bueno, ahí entra en juego justamente nuestro trabajo de prevención. Yo creo que, insisto, deberíamos trabajar mucho más en la prevención. Se está haciendo algo. Por ejemplo, vas a ver que después de maratones, si hay una maratón, posteriormente a eso hay un grupo de kinesiólogos que atienden a estos deportistas, maratonistas. Como decía yo, la maratón de Buenos Aires, Diego Rivas, un kinesiólogo de Capital, fue el director de la especialidad, digamos, del tema de kinesiología deportiva post las carreras que se hacían. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, cada vez hay más kinesiólogos, cada vez se conoce un poco más de nuestra carrera y de nuestra área, y sí, bueno, y lo que digo siempre, tenemos que defenderla. Exactamente. Y defenderla es demostrar lo que uno hace, pero hay que demostrarlo, O sea, yo creo que soy un defensor que defenderla significa hacer valer lo que valemos y demostrar lo que hacemos. Pero si no podemos demostrar lo que hacemos, no podemos hacer valer nada. Ahora, yo lo que digo es que jamás podés hacer valer lo que haces si tenés que ver 10 personas al mismo tiempo, porque esta discusión la tenemos a diario. En 10 minutos. Claro, la tenemos a diario con nuestros colegas, porque yo digo, escúchame, ves ahí no, porque el tema de los aranceles, los valores. Para un momentito, vamos a empezar por acá. Pero hay una burocracia, Carlitos. Por supuesto que hay una burocracia, pero ¿cómo se rompe la burocracia? Yo creo que hay un solo camino, demostrando que sos diferente. Negarte, claro. Negarte a entrar, no entro. Ahora, demostrar que haces algo diferente. Te van a respetar. Seguro. Cuando vos haces algo diferente, te van a respetar. Y los jóvenes van a decir, che, ¿por dónde es el camino? Mirá, el alemán ve de a uno y le va bárbaro. Y recordemos dónde está tu consultorio, Carlitos, por favor, que está acá en Bernal para todos. Sapiola 368 entre La Valle y Maipú, frente al Registro Civil. Cuando hay casamiento, se escuchan los aplausos y los cohetes. Y cuando el doctor atiende no se escuchan gritos. No. A veces cuando estamos tranquilos, tocamos el saxo también, porque lo hemos tocado. Sí, tocamos el saxo. Pero la próxima te invito para que pero no soy. De verdad que mi pobre vecino, el doctor Guida, se tuvo que aguantar mis aullidos de gato al principio cuando se inició, igual que tu hermano, cuando empezamos. Después de unos cuantos años salió, y nuestra reunión de 25 años, cuando nos reunimos cada 5 años, nuestra promoción, es la última vez que toqué en la recepción. Ahí dije, me saqué el gusto, ya está. Bueno, ya saben, es que es kinesiólogo y además músico.
Muchísimas gracias, Carlitos, un placer, un orgullo haberte tenido. Aparte un gusto. Gracias a LX23 Radio La Costa por cederme este espacio, y este programa ha sido dedicado para el orgullo mío a Gustavo Suárez Serrano, el mejor kinesiólogo. Tal cual, un beso, Gustavo. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Bendito el lugar y el motivo de estar.